¿se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas, de esos escombros, van a hacer algo nuevo? Y Tobías, el amonita, que estaba junto a él, añadió, y escucha lo que pensaban de los judíos. Hasta una zorra, si se sube a ese montón de piedras, lo echará abajo. Y ve la respuesta de Nehemías. Por eso oramos. Escucha, Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos. Entrégalos a sus enemigos, que se los lleven cautivos. No pases por alto su maldad, ni olvides sus pecados. Porque provocan la ira de los que reconstruyen, perdón. Continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta media altura, pues el pueblo trabajó con entusiasmo. Pero cuando Sanballat, Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdodeos se enteraron de que avanzamos la reconstrucción de la muralla y de que estábamos cerrando las brechas, se enojaron muchísimo y acordaron atacar a Jerusalén y provocar disturbios en él. Y ve otra vez a Nehemías. Oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia día y noche para defendernos de él. Y esta es la hermosa y maravillosa palabra de Dios. Y el tema de hoy es manteniéndonos en la tarea. Y seguimos con esta serie que hemos llamado Un llamado a ser fiel y a confiar en Dios. Y la realidad que ser fiel y amar a Dios y confiar en Dios a veces puede ser una tarea fácil. Y puede ser una tarea fácil cuando Dios nos pinta un panorama bueno en nuestra vida. Cuando las cosas van como a nosotros nos gustan, es fácil que confiar en Dios. ¿O quién de ustedes se empieza a tener cosas que anhela y que desea y a poco dudamos de Dios? ¿A poco Dios me amará porque ya tengo el trabajo que quería? No pensamos eso. Dudamos de Dios cuando el panorama en realidad no es como a nosotros nos gustaría. Por eso Nehemías nos desafía. Si nosotros vemos a Nehemías, vemos que el panorama está siendo como él quiere, vemos que su panorama está siendo fácil, el reconstruir los muros se le está volviendo una tarea fácil. No. Y no estamos diciendo que Nehemías no confiara en Dios. Claro que lo vemos constantemente confiando en ¿qué? En Dios. Pero aún así de eso, a Nehemías está consciente de que no le está haciendo fácil que confiar en Dios. Por eso quiero que pienses en esta noche. Cuando nuestro corazón se encuentre insatisfecho con la voluntad de Dios, es fácil seguir siendo fiel y confiar en Dios. Es fácil agradecerle. Es fácil decir, Dios, no importa que constantemente estoy en luchas, quiero seguirte amando. ¿Esto es algo fácil? La realidad es que no. La realidad es que a veces es ahí donde nos cuesta confiar en Dios. Pero Nehemías nos quiere desafiar que aún en medio de los momentos difíciles, tenemos que permanecer fieles. ¿Por qué? Porque como cristianos no solamente luchamos con los deseos de nuestro corazón, sino que también tenemos un enemigo que constantemente nos quiere engañar y busca estropear nuestra relación con Dios. Escucha esto. Si tú dices amar a Dios, debes de ser consciente que hay dos guerras en tu corazón. La primera es con los deseos de tu corazón. Y creo que ahí todos podemos tener más control. Pero ¿qué hay de esa guerra que constantemente bombardea nuestro corazón, usada por Satanás para engañar, para mostrar un desinterés hacia Dios, para negar a veces que Dios sobre nuestra vida? Esa es una realidad. Y a veces como cristianos no hablamos de ella, ¿no? Hablamos que tenemos un enemigo, pero como que constantemente lo olvidamos. Y también pasa mucho porque hay dos extremos. Hay aquellos que ya no creen en Satanás como un enemigo de cuidado, pero también hay aquellos que todo se lo atribuyen a Satanás, ¿no? Y hacen a un lado su responsabilidad. Alguna vez escuché
un chiste que alguien decía que un ángel vio a Satanás llorando en la puerta de un templo. Y le decía, ¿qué te pasa, Satanás? ¿Por qué lloras? Dice, es que allá adentro me están culpando de cosas que yo ni siquiera hago. Y a veces así pasa, ¿no? Todo queremos culparlo, en realidad, Satanás, y evadir una responsabilidad. Pero debemos de ser conscientes que la Escritura habla tanto de Dios como de Satanás. Alguien que provoca, alguien que está en rebeldía. Es decir, probando a la gente para ver si en verdad puede amar a quién, a Dios. Es por eso que esta noche quiero hablar sobre ese enemigo que tenemos los cristianos, pero que en ocasiones, como decía, podemos caer en cualquier extremo, de negarlo y no ser conscientes de esa batalla que hay. Por eso tomaba el pasaje de Pablo en Efesios. Pablo lo dice claramente, que tenemos una lucha contra las potestades de este mundo. Pero también no podemos caer en el otro extremo de culpar a las potestades de ese mundo de todo y decir que no hay cierta responsabilidad en nosotros. Porque Nehemías muy fácilmente pudo haber dicho, estos no me dejan construir, me voy y Dios no quedó en mí. Yo lo intenté, pero ellos no me dejaron. Sino todo lo contrario. Nehemías nos quiere recordar esto, que las circunstancias que pone nuestro enemigo no son un justificante para fallarle a Dios. Escucha esto. Las circunstancias que pone nuestro enemigo no son una justificación para fallarle a Dios, ni tampoco para apartarnos de Dios o renegar de Dios, sino todo lo contrario. Son un medio por el cual podemos testificar de quién es Dios y de en qué tipo de Dios creemos. Por eso quiero que veamos tres cosas de este pasaje. La primera, la guerra con el enemigo. Versículo 1 al 3. Escucha lo que dice, ¿no? La guerra con el enemigo. Cuando Zabalá se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo y se burló de los judíos. Ante sus compañeros y el ejército de Samaria dijo, ¿qué están haciendo estos débiles judíos? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que esas piedras quemadas de esos escombros van a ser algo nuevo? Y Tobías, el amonita que estaba junto a él, midió. Hasta una zorra, si se sube a ese montón de piedras, lo echa abajo. Y ahora, la realidad es que deberíamos de ver y de pensar de Satanás como nuestro enemigo espiritual. Y así es, pero tenemos que darnos cuenta que la razón por la que él odia la especie humana y busca nuestra ruina es porque él odia principalmente a quién? A Dios. O sea, eso es una realidad. Entonces, eso te tiene que llevar a ser más consciente. Si tú amas a Dios, los enemigos de Dios van a pasar a ser ¿qué? Tus enemigos. O sea, ¿te das cuenta de esto? Que en realidad aún seguimos en esa lucha por nuestro corazón. Pero algo que debemos de saber es que así como nosotros somos creados, Satanás fue creado ¿por quién? Por Dios. Eso es esperanzador porque entonces nos recuerda que su poder está ¿qué? Limitado. Que Satanás nunca va a escapar de quién, del control de Dios. Pero él sí busca frustrar los proyectos de Dios, él busca arruinar el trabajo de Dios y busca privar a Dios de la gloria que solamente él merece. Cuando Dios inicia algo para su alabanza, Satanás siempre está ahí tratando de seguirle los pasos, peleando o buscando una forma de que de estropear ese proyecto divino. Por eso me encanta. Nehemías había iniciado el proyecto que Dios le había llamado a hacer. ¿Y cómo ves a las personas de su alrededor? Buscando la forma de qué? De estropear. Buscando la forma de que eso no se lleve a cabo. Eso te ayuda a entender de dónde surge la oposición que está enfrentando Nehemías. Esta oposición que surge contra Nehemías no es solo obra de la casualidad, son medios usados por nuestro enemigo con el único propósito de ¿qué? De apartar a Nehemías del llamado de Dios y el llamado que él estaba buscando cumplir, con el único propósito de ¿qué? De estropear su relación con Dios. ¿Para qué? Para que él no pudiera descansar en Dios. Ahora piensa en tu vida.
¿Cuántas veces no vives lo mismo? Porque escucha esto. Lo que nos enseña esta historia de Nehemías es que si tú buscas vivir para Dios, vas a enfrentar una lucha contra un enemigo. Incluso Jesús nos los advirtió. Mateo 9:13 dice lo siguiente, ¿no? Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos ¿de quién? Del maligno, del mal. O sea, ¿te das cuenta de esa realidad? Que tu corazón está en una guerra por ser cautivado y ser apartado de Dios. Ahora quiero que te preguntes, ¿puedes ver esa lucha en tu vida real? ¿Puedes distinguir las circunstancias que usa el enemigo para desmotivar tu corazón? Y de esa forma te puedas alejar de Dios. Me encanta porque un comentarista dice que hay 3 tipos de guerras de las cuales enfrentó Nehemías en este pasaje. Y la primera, una de las burlas de las naciones vecinas que buscaban que desalentarlo por medio de hacerlo sentir inferior. Por eso dicen que los veían como débiles judíos, como personas débiles, como personas que en realidad no iban a poder hacer algo. Y eso es una guerra, porque yo no sé a quién de nosotros nos gusta decir, ay, te ves bien débil, como que no nos gusta. ¿Por qué? Porque es algo que ataca a nuestro corazón. Y la realidad, hoy en día, el cristianismo sigue teniendo esa lucha. Pues muchas personas ven el cristianismo para ¿quiénes? Para los débiles, para aquellos que no tienen futuro, para aquellos que son fáciles de ¿qué? De manipular. ¿Y alguien que es fácil de manipular lo ves como alguien fuerte? No, lo ves como alguien débil. Hay quienes creen que el cristianismo se trata de no pensar y que solamente te dejes manipular. Y la realidad es que todas esas son falsas interpretaciones del cristianismo, porque muchas veces nos alejan de ese verdadero cristianismo, pero buscan herirnos solamente por medio de ¿qué? De las burlas. ¿O quién de ustedes alguna vez no ha recibido una burla por su fe? Porque a veces le dicen, ¿no? ¿En serio hablas con Dios? O sea, no seas ridículo, no estás hablando con la pared, Dios no te escucha. Es una forma de atacar tu corazón. Es una forma de burlarse de quién, de ti. Pero es una forma usada por quién, por nuestro enemigo. ¿Para qué? Para que no sigamos buscando a Dios. Para que busquemos nuestros propios deseos y nos olvidemos de quién, de Dios. Pero también se nos dice que sus enemigos dudaban de su condición física para poder edificar el muro. Por eso les decían, ¿piensan acaso terminar en un solo día? ¿Creen que esas piedras quemadas de esos escombros van a hacer algo nuevo? En ocasiones, algún malestar en nuestro cuerpo nos hace dudar de Dios, pero también nos hace dudar de quién. A veces cruzamos la enfermedad y vemos y decimos, ay, gracias a Dios estoy enfermo. ¿No? O cuando recibimos la noticia de que un ser que amamos está enfermo, nos cuesta poder creer en Dios. Nos cuesta trabajo poder confiar en quién, en Dios. ¿Lo puedes ver en tu corazón? Puedes ver en tu corazón que muchas veces las condiciones físicas que enfrenta tu cuerpo a veces son un impedimento para confiar en Dios, para poder expresar que amas a Dios. Y un ejemplo de una persona que experimentó esta lucha fue Job. Cuando tú ves la historia de Job, dice que Dios le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? ¿Y qué le dijo Satanás? De andar por la tierra. Y Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Pero me encanta porque Satanás dice, ¿no? O sea, te ama porque tiene salud. A ver, quítale la salud. Lo mismo pasa con nosotros. Si no tuviese salud, ¿seguirías amando a Dios? A veces lo dudamos. A veces nos cuesta trabajo poder afianzarnos a Dios. Pero Nehemías nos recuerda esto, que aún eso forma parte de una lucha por distraer a nuestro corazón, decía. Y la última lucha que pudo vivir Nehemías es el desafío personal. ¿Te imaginas poner todo tu esfuerzo en realizar una obra para que alguien más diga, si pasa una zorra, se destruye? Una zorra es como un gato, ¿no? ¿Te imaginas entonces estar creando un muro de piedra? Decir, va a pasar un gato y se va a caer. ¿Cómo te sentirías? No vale la pena, ¿no?
No tiene ningún sentido seguir construyendo. Y ahora, si somos sinceros, todos enfrentamos momentos en donde nuestra fe no tiene ganas de ser. Todos hemos enfrentado alguna vez un desánimo donde decimos, ¿en verdad tiene sentido confiar en Dios? Mira, confío en Dios y soy más pobre que mi vecino. Mira, estoy confiando en Dios y ahora estoy enfermo. Eso es un desánimo. Pero ¿sabes quién está usando ese desánimo? Pues enemigo. Para que tú digas y reniegues de Dios. Pero me encanta porque el Dios del Evangelio es un Dios que sigue caminando ¿con quién? Con nosotros. Piensa en esos desánimos que pueden enfrentar tu vida. El no tener un buen trabajo es algo que nos puede desanimar. El pensar que tenemos cada vez casas más caras y que probablemente alguna vez no alcancemos a comprar una, es algo que nos puede desanimar y decir, pues mejor me voy a meter a hacer negocios ilícitos y me olvido de Dios y voy a poder tener mi casa. Pero la realidad, quien está detrás de ello, ¿es quién? Satanás. A veces nos desalentamos. ¿Por qué? Porque no llega esa persona por la cual quiero compartir toda mi vida. Y a lo mejor si no soy cristiano puedo encontrar una persona más fácil. Pero ¿sabes quién está detrás de ello? Es Satanás queriendo engañar ¿a quién? A tu corazón. Esto no es algo nuevo. Nehemías lo estuvo viviendo. Pero ¿ves la actitud que tuvo Nehemías? Por eso quiero preguntarte esta noche. ¿Puedes ir a lo profundo de tu corazón y distinguir cuál es la lucha que te lleva al desánimo? ¿O qué lucha te está llevando a negar el poder de Dios? Porque lo maravilloso del cristianismo, escucha esto, es que aunque tengas luchas, nos advierte de este enemigo, pero también nos brinda la ayuda que necesitamos. Eso es maravilloso. Porque eso nos recuerda que ¿quién tiene el control de nuestras vidas? Dios. Y eso es lo que nos lleva a nuestro segundo punto. La ayuda en medio de la guerra. Escucha lo que dice el versículo 4 al 9. Por eso oramos. Escucha, Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos. Entrégalos a sus enemigos, que los lleven en cautiverio. No pases por alto su maldad, ni olvides sus pecados, porque provocan la ira de los que reconstruyen. Continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta la media altura, pues el pueblo trabajó con entusiasmo. Pero cuando Sanbalat, Tobías y los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que avanzábamos la reconstrucción de la muralla y que estábamos cerrando las brechas, se enojaron muchísimo y acordaron atacar a Jerusalén y provocar disturbios en ella. Y otra vez Nehemías, oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardias día y noche para defendernos de ellos. Y me encanta esto porque el Evangelio nos recuerda esto. Cuando oras a Dios, no es para que permanezcas pasivo y esperando a que Dios obre. ¿Dios puede obrar? Sí. Pero Nehemías nos recuerda esto, ¿no? Que él oró, pero también fue que activo en lo que tenía que hacer. Porque muchas veces queremos así de, ¿y qué estás haciendo? No, pues estoy orando. Sí, ¿qué más? No, pues no más aquí, ¿no? O sea, no, Nehemías nos recuerda que el vivir en medio de la guerra puede ser algo desalentador, pues él lo está experimentando en carne propia, pues se encuentra un tanto desanimado por los comentarios que le están haciendo, pero es ahí donde marca la diferencia. Te puedes quedar en el papel de víctima y decir, Dios, ve, ten compasión de mí, pero él ve lo que busca. Busca su refugio en Dios, pero también busca que ser activo. Él tenía una disciplina que lo llevó a poder construir los muros. Ahora, tal vez no vayamos a construir una ciudad, pero algo que podemos ver es la disciplina que tenía Nehemías. Y es aquí donde sale algo que llamamos disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales son algo que nos van a ayudar en nuestra lucha contra ¿quién? Con nuestro enemigo. Y esto tiene lógica, pues si estamos en una guerra, lo que se requiere es una preparación para llevar a cabo ¿qué? La guerra. Y si no hay una disciplina, difícilmente vas a poder salir victorioso en medio de ¿qué? De la guerra que libra tu corazón. Nehemías sabía esto. Es por eso que constantemente lo vemos orando
Seguramente también constantemente buscaba leer los salmos, los profetas, la ley o todo lo que él tenía, porque era la Biblia que existía para él, porque él sabía que era la ayuda que Dios le había provisto para enfrentar las guerras en donde, en su corazón. O sea, esto es importante porque las disciplinas espirituales no te hacen mejor persona, pero sí forjan tu carácter y te preparan para enfrentar a quién, a tu enemigo, que me encanta como dice Pedro, ¿no? Anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y me encanta cómo este autor llamado Donald Whitney describe las disciplinas espirituales de la siguiente forma. Las disciplinas espirituales son aquellas prácticas que se encuentran en la Escritura, que promueven el crecimiento espiritual entre los que creen el Evangelio de Jesucristo. Son los hábitos de devoción y cristianismo experiencial que el pueblo de Dios ha practicado desde los tiempos bíblicos. Las disciplinas espirituales que se encuentran en la Escritura son suficientes, y escucha esto, para conocer y experimentar a Dios y para crecer en la semejanza a Cristo. Esto es maravilloso, porque entonces puedes ver para qué las necesita. O sea, puedes ver por qué Nehemías constantemente estaba orando. Él no oraba para que Dios hiciera lo que él quería, sino que él oraba porque era una forma en la cual podía descansar en quién, en la voluntad de Dios. Y de esa forma debemos de usar las disciplinas espirituales. Ahora, te puede surgir una pregunta. ¿Cuáles son las disciplinas espirituales? Y la realidad es que nadie se ha puesto de acuerdo para definir algunas, pero sí hay algunas, por eso me encanta este autor. Hay algunas que son claras ¿en dónde? En la Escritura. Y es en esas en las cuales nos podemos basar, porque en la Biblia podemos ver disciplinas como ¿cuál? Como la oración, como la lectura de la Biblia, como la meditación en la Biblia, la adoración, la predicación del Evangelio, y hay una que a mí en lo personal me cuesta trabajo creer, no es porque tenga que dejar de comer, sino por la forma en cómo me la enseñaron, pero es el ayuno. El ayuno también es una forma de disciplinarte espiritualmente. Y estas disciplinas, con las motivaciones correctas, escucha esto, con las motivaciones correctas, te pueden ayudar y guiar a que puedas conocer más a Dios, para que en los momentos en los que tu enemigo ataque tu corazón, tú puedas estar bien cimentado ¿en quién? En Dios. En otras palabras, las disciplinas espirituales nos han de preparar para la guerra que se vive en lo profundo de ¿dónde? En nuestros corazones. Puedes ver por qué es importante cuidar lo que oyes, lo que lees o lo que ves. Porque todo esto alimentará tu corazón y te ayudará en los momentos de prueba o de tentación. Un claro ejemplo de un momento difícil, Nehemías, que constantemente buscaba la comunión ¿con quién? Con Dios. O sea, él no dijo, a ver, déjale pregunta a mis amigos que no aman a Dios, ¿qué opinan? Porque ¿qué le podrían haber dicho? Pues vamos y matámoslos, ¿no? O sea, ¿cómo te vas a dejar? No, sino que él buscó el consejo ¿de quién? De Dios. Por eso el consejo de Dios le dijo, cuídate, pero no le hagas daño a nadie. Y cuando tú ves la historia, todos los enemigos que vieron que ellos estaban alerta, dijeron, no, ya están alerta, no les vamos a hacer nada. O sea, puedes ver la sabiduría y el carácter que forjan estas disciplinas cuando las llevas bien. Y lo vemos en Nehemías, el versículo 18 dice, ¿no? Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado ¿con quién? Conmigo. O sea, solo pregúntate esto, ¿cómo vas a poder conocer al Dios del Evangelio si no pasas tiempo conociéndolo tú? Si no pasas tiempo tú descansando ¿en quién? En Él. Esto solo se puede decir, lo puede decir alguien que tiene una relación íntima ¿con quién? Con Dios. Alguien que en lo profundo de su corazón ve la necesidad de Dios y ve la necesidad de conocer al Dios del cielo que provee los medios para que pueda salir victorioso. Por eso quiero preguntarte en esta noche, ¿qué es lo que te ayuda en los momentos difíciles? Hay quien cree que ir al psicólogo puede ser una solución. Pero si tú vas al psicólogo, ¿crees que te va a llevar a Dios? ¿Crees que te va a llevar
que veas tu pecado y veas la necesidad de Cristo? Difícilmente. ¿Qué haces para poder conocer más a Dios? Cuando te sientes solo, ¿qué es lo que haces? Dices, puede ser un momento en el cual yo me puedo conectar con Dios. Puede ser un momento en donde tú puedes orar y decirle, Dios, me siento así. ¿Haces eso? ¿O buscas llenar ese vacío por medio de qué? De otras cosas. Cuando sientes a Dios que está distante de ti, ¿qué haces? ¿Vas y lo buscas por medio de leer su Biblia? ¿Vas y lo buscas por medio de la oración? ¿O vas y lo buscas por medio de meditar en un versículo? Eso es algo que también te podría ayudar. Cuando estás en la lucha contra un pecado o contra las tentaciones, ¿cómo sales victorioso de esos momentos? Porque hoy en día está como el échale ganas, ¿no? O sea, oye, ¿qué crees? Ando batallando con este pecado. Échale ganas, ¿no? O sea, cuando sientas eso, pues échale ganas y no desfallezcas. ¿En verdad se trata de echarle ganas? No, se trata de ir a lo profundo de nuestro corazón y nos demos cuenta con qué luchamos y vayamos a Cristo y le digamos, Señor, no puedo con esto. Esto está haciendo Nehemías. Porque Nehemías está buscando en oración ¿a quién? Créeme que Dios puede bajar y hablar contigo y decirte todo lo que tienes que hacer. Pero Dios ya nos ha provisto de medios para poder tener un conocimiento de Él y en consecuencia poder enfrentar la guerra que se vive en donde? En lo profundo de nuestro corazón. Y sigue diciendo, voy a volver a citar este autor que les digo, leí varios capítulos de este libro en la semana y me gustó mucho porque se dedica un libro a hablar de las disciplinas espirituales y escucha lo que dice. Entonces, las disciplinas espirituales son aquellas actividades personales e impersonales dadas por Dios en la Biblia como los medios suficientes que los creyentes en Jesucristo deben utilizar en su búsqueda de la piedad llena del Espíritu e impulsada por el Evangelio. Es decir, la intimidad con Cristo y la conformidad aquí a Cristo. O sea, ve el propósito de estas disciplinas espirituales. No es hacernos mejor personas, no es hacernos personas super espirituales, sino es hacerte una persona que se parezca cada vez más a quién? A Cristo. Porque en lo profundo de nuestro corazón hay una lucha. Y por eso pregúntate, ¿qué es lo que te va a ayudar a luchar? Va a ser aquello a lo que cada vez más te vas a parecer. ¿Te está ayudando Cristo a luchar en lo profundo de tu corazón? Nehemías podía descansar en esa verdad. Porque cuando descansas en esa verdad, tú puedes tener la seguridad de que habrá una victoria en medio de esa guerra. Y es lo que nos lleva a nuestro último punto, la victoria para la guerra. Y escucha cómo termina esta historia en el versículo 13 al 15. Así que puse a la gente por familias, con sus espadas, lanzas y arcos detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y oficiales y al resto del pueblo, no les tengan miedo. Y escucha, ve a Nehemías, ves la intimidad de Nehemías con Dios. Acuérdense del Señor, que es grande y temible, y pelea por sus hermanos, por sus hijos e hijas, por sus esposas y sus hogares. Una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta de que conocíamos sus intenciones y de que Dios había frustrado sus planes, todos regresamos a la muralla, cada uno a su trabajo. Me encanta esto, o sea, Nehemías le dijo al pueblo, no se preocupen, vamos a echarle ganas. No, Nehemías los llevó a que confiaran en quién. Pero esto es importante, porque las disciplinas espirituales te van a ayudar a que tú tengas un conocimiento de quién, de Dios. ¿Cómo era el Dios que conocía a Nehemías? Grande y temible. ¿Cómo es el Dios en el que tú confías? Te quiero preguntar en esta noche. Por eso te decía, piensa en eso que te cuesta trabajo creer de Dios en los momentos difíciles. Nehemías sabía que el Dios del Evangelio era un Dios grande y temible. ¿Cómo es el Dios que tienes en tu relación? ¿Cómo es ese Dios al que tú dices amar? ¿Lo puedes describir? Porque las disciplinas espirituales te van a llevar a eso. El Dios del Evangelio es aquel que nos da la victoria contra el pecado en Cristo.
Nehemías, a pesar de no haber visto a Cristo, él sabía que Dios había hecho un pacto con su pueblo para que un día habría de venir ¿quién? Un libertador. Y eso es lo que le daba la seguridad de que Dios estaba ¿dónde? De su lado. Me encanta cómo lo dice Pablo en 1 Corintios 15, 56 y 57. Escucha lo que dice. El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero escucha esto. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Me encanta, porque dice Pablo, ¿por medio de quién tenemos la victoria? ¿Por medio de echarle ganas? ¿Por medio de ser buenas personas? ¿Por medio de que pienses en la Biblia cuando estás tentado? No, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante decir, ¿quién es el centro en tu corazón? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu corazón? ¿Cómo es ese Dios en el cual tú puedes confiar? ¿Es el Dios como el de Nehemías, grande y temible? ¿O es un Dios que ves cada 8 días? ¿O es un Dios que cuando te sientes mal te escucha como si fuera terapeuta y después te olvidas de él? El Dios de Nehemías era un Dios en el cual podía tener una relación íntima con él. Familia, si queremos tener la victoria contra el pecado que lucha en nuestro corazón, no se trata solamente de leer más la Biblia, no se trata de orar más, de venir más a la iglesia. Todas estas son cosas buenas, lo hemos visto, pero todo debe de partir del amor que le tenemos a quién? A Cristo. Debes amar, anhelar más a Cristo que cualquier otra cosa, porque cuando le amas por sobre todas las cosas, todo eso te ayuda a aumentar tu amor y tu confianza en quién? En Él. Pero necesitas caminar con Él. Necesitas conocerlo para que tú puedas confiar en Él. Pues recuerda que con Cristo tenemos la victoria contra el pecado. Y cuanto más anhelamos y deseamos a Cristo, más parecidos podemos ser a Él. Y en nuestras luchas, ten por seguro que van a aumentar. Pero también debemos de saber que Él nos dará la victoria para poder salir triunfadores. Me encanta como Pablo en Gálatas dice, ¿no? Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. O sea, te das cuenta de esto, de que si tú has confiado en Dios, eres una persona diferente y tienes las herramientas para luchar y buscar parecerte más a quién? A Cristo. Nehemías sabía esto, que entre más confiar en Dios y en su promesa, más era su posibilidad de tener la victoria. Si tú quieres una victoria contra el pecado, solo tienes que venir a Cristo y caminar con Él, conocerlo más, tener una relación íntima con Él, para que tú puedas descifrar en qué tipo de Dios crees. Porque muchas veces creemos que porque nuestros padres son creyentes, nosotros también somos creyentes, aunque no conocemos a Dios. Pero me encanta, ¿por qué? Porque Nehemías nos recuerda que para poder tener una confianza y una transformación y poder caminar seguros, debemos de tener una relación íntima ¿con quién? Con Dios. Tú no puedes decir que amas a Dios y no tener una relación con Él. Porque entonces no puedes crecer en amor y en confianza. ¿Ante quién? Ante Dios. Y recuerda, para crecer en amor y confianza están estas disciplinas espirituales. Pero estas disciplinas son para que tú te parezcas más a quién? A Dios. No para que Dios te dé algo porque eres bueno. No para que Dios diga, ay, que vea Dios cuánto oro que hasta me sangran las rodillas y me lo cumpla, ¿no? O que vea Dios que ya dejé de comer 3 días y me cumpla. Yo creo que eso es distorsionar estas disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales son para crecer a la imagen de Cristo, pero también crecer en la conformidad para la voluntad de Dios. Que puede ser a veces desagradable para nosotros, pero la disciplina nos va a ayudar a ver y decir, no importa porque mi Dios es grande, fuerte y temible. Y es el creador de todo y tiene el control de todo. Oremos. Padre,